¿cómo están? Bienvenidos a Nota Express. Mi nombre es Andrea Banto. Estoy aquí con Jorge Nureña, que es historiador. Ha escrito un libro bastante interesante acerca de la criminalidad en Trujillo. Se llama Esta bala lleva tu nombre, del hurto a la extorsión en Trujillo de 1993 al 2014. Está muy interesante, es un estudio histórico del proceso de la evolución de la criminalidad aquí en nuestra ciudad. Y bueno, pues él nos va a contar un poco acerca del proceso de crear este libro y cómo fue todo lo que tuvo que investigar. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Andrea, gracias por la invitación. Sí, más o menos tú que has hecho este estudio, ¿cómo te parece a ti que ha sido la evolución del crimen a comparación desde los 90, inicios de los 90, hasta que terminaste el libro, o sea, 2014? Bueno, en sí pues ha sido un proceso increciendo, en el sentido pues de que he encontrado yo para los 90 que se cometían determinados delitos. Por ejemplo, a nivel del hurto he visto varias modalidades, según el libro de José Luis Pérez Guadalupe de Feites y Torrantes, que describe 14 modalidades, por ejemplo el arranchón, el maquinero y demás. Entonces eso a nivel del hurto. A nivel del robo pues está el atracador, el peinero, el que roba carros y demás. Entonces esos delitos más o menos se cometían en los 90. También en los 90 surge un fenómeno especial juvenil que se denomina el fenómeno del pandillaje. Y allí pues hay una expansión a nivel de Trujillo como de todo el Perú de pandillas juveniles. Y a estas pandillas pues algunas se dedicaban de vez en cuando a la comisión de algunos delitos o a la pelea entre diferentes pandillas. Y ya pues para inicio de los 2000 empieza, al menos lo que yo he podido rastrear, es que empieza a surgir una nueva modalidad de delito, que ya no eran solamente hurtos y robos, sino que ya se empieza a cometer el delito de la extorsión. Tú has mencionado las pandillas. No, las pandillas parecen jugar un papel bastante determinante en esta evolución del crimen. Ahora, ¿cuál es la definición de pandilla? Bueno, la definición de pandilla es grupos juveniles que pues responden a una serie de características, como por ejemplo la característica de territorialidad, donde ellos pues defienden su territorio, y grupos juveniles de 5 hacia más personas en un determinado territorio. Siempre son jóvenes. La edad máxima. Bueno, sí. A ver, la edad límite para los integrantes de las pandillas de esas épocas eran pues 25 años. ¿Siguen todavía operando las pandillas ahora? ¿O se han convertido en organizaciones criminales? Bueno, no se ha estudiado a detalle ese tipo de grupos, como han sido las pandillas. En este caso yo he tomado una pandilla que tiene características un poco especiales, que es la de los pulpos, que en los años 90 pues empezó a accionar. Y digo características especiales porque algunos de los integrantes ya estaban como en el límite de la edad, que era en este caso Miller Pulpo, que termina siendo pues apresado a inicios de los 2000. Y en este caso de la pandilla de los pulpos termina evolucionando o transformándose en una banda delictiva para inicio de los 2000. En ese caso específico yo he encontrado que sí se han convertido, pero en otros casos no. Claro, ahora, ¿cómo fue el proceso de la creación del libro? Bueno, este libro es en sí mi tesis de bachiller. Nosotros en la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, para egresar como bachiller teníamos que desarrollar una investigación ante la problemática, no sé, imagínate, 2014, 2015, el Lidio entra como alcalde porque supuestamente combatía el delito. Claro. Entonces yo quería ver más o menos cuándo Trujillo se vuelve pues una ciudad supuestamente referente sobre el crimen en todo el Perú, y a partir de allí empecé a indagar y me choqué pues con un montón de limitantes. Por ejemplo, la policía no tiene estadísticas más atrás del 2010. El Ministerio Público tiene algunos de delitos a partir del 2007. Y después no hay ninguna institución. Y bueno, yo soy historiador y nosotros estudiamos procesos, no estudiamos cuestiones puntuales. Entonces tuve que retrotraerme hasta el 93, porque revisando ya de manera minuciosa los diarios,
empiezo a ver pues que hay una pequeña segregación, o al menos los diarios lo manifiestan así. Quizás se equivocan, pero al menos lo manifiestan así, entre delitos subversivos y delitos comunes. Entonces, a partir de allí es que ya yo inicio el estudio el año 93, y que lo culmino en 2014, porque fueron pues los años donde hay más denuncias de delitos. Pero este proceso de estudio, que abarca 21 a 22 años, se divide en dos etapas: uno del 93 hasta el 2004 y otro del 2005 hasta el 2014. El primero abarca una delincuencia común con delitos hurto, robo y el pandillaje, y el segundo ya un poco con delitos mayores, como es el delito de la extorsión. ¿La extorsión cómo se da ahora? ¿En qué momento nace? ¿Y cuál es el motivo por el cual nace? Bueno, las antecedentes más anteriores que he encontrado son para el año 98 y 99. Por un lado, denunciados en la prensa, empresas de transporte, California. Primero se daba entonces de transportistas principalmente, porque sí, ahora se da a todo el mundo. Sí, ahora ahora se ha extendido a un montón de sujetos económicos. Pero lo que yo he encontrado es que inician el transporte por un lado por las pandillas, y por otro lado, donde no había pandillas, por sujetos, o mejor dicho, por actores delictivos, en este caso exatracadores, personas que antiguamente se dedicaban al crimen y que ven en este tipo de negocios hacer como una especie de resguardo a las unidades, para que no sean asaltadas, bien por pandilleros o bien por otros. Por ejemplo, donde en un determinado territorio donde accionaba una pandilla, ellos cobraban a las empresas de transportes, o en este caso a las unidades, para dejarlo circular. Cobraban 50 céntimos, un sol. Esto te estoy diciendo por el año 98-99. En lugares donde no había, denuncian estas empresas de transporte que empezaron a surgir actores delictivos, que también empezaron a darles como un resguardo que ellos lo llaman chalequeo. Claro, y ya más para el 2003 o 2014. Entonces, la primera vertiente de la extorsión es año 98-99, que lo he comprobado en la prensa y a nivel de entrevistas a varios transportistas que ya tienen más de 20 años en este rubro. Y la otra vertiente de la extorsión es inicios de los 2000. Mira, para el 2002 y 2003, el robo de vehículos en La Libertad era de 200, 300. Ya para el 2005 pasaron los 1500 robos. Entonces, lo que dice la prensa es que... ¿Por cuánto periodo? ¿Qué periodo? Por un año. Por un año. Y claro, las denuncias pues son mínimas del delito real. Siempre hay una cifra negra. Entonces, lo que he encontrado es que hay como una especie de saturación del mercado negro, y ya esta modalidad de las bandas delictivas para robar vehículos y venderlos por autopartes no empieza a ser muy beneficiosa. Entonces, lo que surge es una mejor idea: robar autos y pedir una recompensa a cambio. Claro. Y allí surge la nueva vertiente de la extorsión. O sea, no solamente se fue por, digamos, el robo de autos o algo más particular en las empresas transportistas, sino también ya en personas en particular, ¿no? De pronto también te amenazaban con que te iban a quemar tu casa, con que te dejaban una bala. Eso también es un tipo de extorsión. Claro, sí. A ver, surge en el transporte. 98-99 se fortalece a inicios de los años 2000, y a partir de allí empieza pues a migrar a otras actividades económicas. Según los reportes, empiezan por Alto Trujillo, Florencia, El Porvenir, y migra automáticamente al comercio, en este caso de mercados. Empiezan a averiguar. Yo hago aquí un esquema de cómo más o menos actúan las bandas delictivas, una vez que ya van identificando a sus posibles víctimas. Averiguan si su negocio es rentable, si tienen una entrada regular. Empiezan a llamarlos, luego pues realizan un seguimiento de los empresarios, sino de sus hijos, esposas y demás. Luego empiezan pues los mensajes. Bien, 2004-2005 ya está el celular activo, bien era por llamadas, bien era a teléfonos fijos,
o si no, empiezan a dejar cartas donde describen a qué negocio se dedican, que no pueden mentirles, que están siguiendo a su esposo, están siguiendo a sus hijos, y balas. Por eso es que el libro se llama Esta bala lleva tu nombre, porque ya yo, cuando he entrado a trabajar al Ministerio Público, he encontrado pues que algunas balas llevan escritas el nombre del empresario, ¿sí? O el nombre de los hijos. Entonces, al último, como postdata, les ponen esta bala es para tu hijo, o esta bala es para ti en caso de que tú no accedas pagar, a la extorsión. Claro. Qué horrible. Tú en tu libro también mencionas ciertos factores socioeconómicos, también mencionas ciertos factores institucionales, no, como por ejemplo la migración, la desigualdad, la deserción escolar. ¿Cuál crees tú de estos factores que es como que el que prima? La migración. Trujillo junto con Lima ha sido pues las regiones que más migrantes ha recibido, y bueno, estos varios ya... El crecimiento económico, claro, también. Varios antropólogos y sociólogos dicen pues que la migración, que para que una familia migrante tenga un desarrollo tienen que pasar como 2, 3 generaciones para cubrir ciertas necesidades. Entonces la migración constante genera pues a veces que muchas veces por no acceder a un determinado trabajo y demás, se vea una fácil salida que sea abrazar la delincuencia. También pegado a la migración está la urbanización. Ha habido un crecimiento pues bien amplio, sobre todo en los nuevos distritos. Y por otro lado, pues, con lo que tú comentabas, el crecimiento económico, que lo he abordado yo como modernización, siguiendo pues algunos postulados de historiadores en México. De eso que uno que te parezca que es como que ha influido mucho más en el crecimiento de la criminalidad. La desigualdad. El crecimiento económico ha traído pues consigo modernización, el surgimiento de malls, un boom de la construcción civil, condominios, departamentos, bypass y demás. Y ¿la desigualdad en qué sentido? Este crecimiento económico no ha sido repartido de manera equitativa, uniforme, claro, sino pues ha llegado sobre todo a algunos sectores nada más. Y es por ello que yo en este capítulo realizo como una especie de comparación entre distritos. El estudio en sí es para 5 distritos nada más, que comprenden la ciudad de Trujillo, que son por un lado Trujillo y Víctor Larco, que son los distritos más antiguos y los que reflejan mayor desarrollo, y los nuevos distritos que son La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. Entonces, contrastando el índice de desarrollo, los primeros distritos tienen mejores capacidades. Por ejemplo, la mano de obra que más se consume es los profesionales en Trujillo y Víctor Larco, mientras que en otros nuevos distritos son obreros. En los 2 distritos más opulentos, más ostentosos, como Trujillo y Víctor Larco, tienen pues menor grado de deserción escolar, tienen mayor grado de años de estudio, tienen mayor grado de estudios universitarios, tienen mejores centros de salud, están concentrados todas las universidades, centros educativos. Entonces hay como una especie de contraste, una brecha, ¿no? Marcada entre distritos. Imagínate, claro, para sí. el 2013 Trujillo se ubicaba en el puesto número 35, y ya El Porvenir estaba acercando al 400. Entonces, si bien pues hay más de 1000 distritos, los distritos están cercanos y hay una diferencia notoria entre ambos. Entonces, la desigualdad para mí ha jugado o ha sido un factor importante, porque se genera riqueza. Esta riqueza la obtienen solamente algunos grupos que han tenido pues mejores cualidades o capacidades o caminos para llegar hasta. Entonces los la mayor parte de sectores, sobre todo de estos distritos, no ha tenido esa oportunidad. Y La Esperanza tiene más de 200.000 habitantes. No hay 200.000 delincuentes en Trujillo. Por ejemplo, de La Esperanza hay pequeños sitios donde hay bandas delictivas. Entonces, y muchos de los integrantes, pues, al no tener estos caminos para acceder al crecimiento económico, han terminado optando por la delincuencia. Claro.
en esos estudios que tú has estado realizando, ¿no? Durante todo este periodo, ¿en qué crees tú que ahora o desde antes están fallando las autoridades para combatir la criminalidad? No hay programas estatales o de políticas públicas para pues empezar a equiparar las cosas por sectores, o sea, darle más al que necesita y priorizar en algunas cuestiones, pues, no sé, por el lado ya de las instituciones del Estado, ver el papel que juega la policía dentro de todo este sistema que implica desde que alguien roba hasta que va a prisión. Por ejemplo, allí juega un papel fundamental una institución, bueno, la policía. En segundo lugar, el Ministerio Público. Habría que ver ahí a detalle cómo se manejan, porque yo pues he encontrado que muchas quejas por el lado de la policía, que a veces el fiscal pues no se encuentra de turno, no quiere realizar las diferentes diligencias. Por el lado del fiscal también, que no tiene muchas herramientas para investigar. Por otro lado también los fiscales se quejan el hecho de que no hay jueces especializados para el crimen organizado aquí en Trujillo. Hubo una política, bueno, al menos un intento para establecer una especie de seguridad en el INPE, que fue la instalación de bloqueadores en el año 2014. Pero a los 2 meses fue el congresista de ese entonces, León, para ver si funcionaba, hizo una llamada desde dentro del penal al Ministerio del Interior. Y él pensaba que no iba a entrar. Y entró la llamada. Pero, o sea, hay varios factores por los cuales hay todavía mucho por hacer para combatir la criminalidad. Claro, sí. Hay, por ejemplo, yo por eso digo que 4 instituciones juegan un papel fundamental, así en orden: la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, que es supuestamente el lugar donde van a cumplir su condena y van a resocializarse. Eso es lo que dice la Constitución y el Código Penal. Pero a veces termina siendo pues una escuela u universidad del crimen. Claro, sí, ese también ya es un tema súper amplio para tocar, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por vernos. No se olviden que nos pueden seguir en YouTube como La Nota Express y también en Facebook como La Nota Express. Ha sido un gusto tenerte, Jorge. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos, chao.